Una dura entrevista donde constantemente intentaron sabotearlo. Eso es lo que se dio el día de ayer en TVN por parte de Johannes Kaiser, que asistió al igual como lo había hecho en el pasado otros candidatos, en particular Janet Jara, donde curiosamente los periodistas del canal estatal eran bastante, podríamos decir, amigables, algunos dirían lamebotas, con respecto a la candidata del Partido Comunista y continuadora del gobierno de Gabriel Boric. Pero todo cambió cuando se enfocaban con el caso de Johannes Kaiser, con el cual fueron muy confrontacionales, constantemente intentaron atacarlo y simultáneamente también intentaron sabotearlo con bastantes preguntas. Y dentro de eso, algunos elementos más destacados de la entrevista fue, por ejemplo, la posición que tomó Kaiser con respecto a la inmigración ilegal y que ha generado bastante discusión en redes. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con los hijos de migrantes en situación irregular? ¿Tendrían derecho a estos mismos vouchers y matrícula en cualquier colegio como un niño chileno? ¿No? No. ¿Y qué opción habría para ellos? Tienen que irse con sus papás a su país de origen. Y si están en Chile igual, entonces andarían vagando por las calles, ¿no irían a un colegio? Si hay niños extranjeros en Chile, nuestra obligación, y están ilegalmente en Chile, nuestra obligación es devolverlos a su país de origen. Pero sabemos que eso tiene una demora y que muchas veces que no se van, o sea, estarían vagando en las calles. Pero yo le voy a decir, no van a estar vagando en las calles porque como nosotros ya lo planteamos en una propuesta anterior, a las personas ilegales que sean identificadas en Chile, esas personas van a ser resguardadas y van a permanecer en campamentos de tránsito hasta el momento que abandonen el país. Ahora fue una de las partes que más se destacó con respecto a la entrevista. Kaiser tuvo una posición bastante sólida, especialmente cuando se trataba de temas de seguridad económicos, que vamos a ver más detalle un poco más adelante, como también temas, podríamos decir, fronterizos y de cierta manera diplomáticos con Bolivia, donde habló bastante justamente de las deportaciones que buscaba hacer, que aquellos que hayan entrado ilegalmente al país, sin importar quiénes sean, van a estar en unos campos justamente de detención, que son para inmigrantes ilegales, por lo tanto no se va a hacer sin ningún tipo de perdonazo en caso de que él ganara la presidencia. Al mismo tiempo habló del problema de los autos robados que se da desde Chile a Bolivia, que no es el único candidato que ha hablado de eso. También Franco Parisi ha tomado una posición bastante constante sobre esa materia. Y al mismo tiempo habló justamente de que iba a tener que haber sanciones en contra de Bolivia. Los detalles se verían eventualmente más adelante si es que ellos no están dispuestos a, por un lado, a detener dichos robos que se están dando, como también a recibir las personas que están dejando pasar ilegalmente a Chile, ya que la gran cantidad de personas que ingresa ilegalmente al país lo hace por Bolivia y Bolivia los deja pasar hasta Chile, pero cuando hay que deportarlos no deja que pasen por donde llegaron, ¿no? O sea, los dejan entrar pero no los dejan salir, ¿no? Entonces habló mucho sobre esa materia y que se destacó bastante, como también tuvo un enfoque bastante fuerte en materias económicas y habló justamente de un recorte de más de 15.000 millones de dólares, que dijo que también podría ser 12.000 millones, ahí está en un margen, ¿no? Y sería parte del programa económico que está impulsando, respaldándose bastante en las propuestas económicas de Víctor Espinosa, que yo diría que es una gran figura económica y el más destacado dentro del equipo de Kaiser, especialmente con respecto a lo que quiere hacer de reforma fiscal al país, y que de esa manera se financiaría el recorte a través de un recorte masivo del gasto público con la reducción de ministerios de 25 que hay actualmente a 9. 15.000 millones de dólares. Ya lo comentaba con Carmen Gloria, fusión de entre 12 y 15.000. Entre 12, ¿por qué entre 12 y 15.000? Porque hay una brecha importante. Porque depende de las necesidades que vayamos descubriendo, no nos equivoquemos en una materia. El financiamiento de la PGU requiere que nosotros pasemos de la toma de crédito al financiamiento a través de ingresos permanentes. ¿Ya? Si usted, no importa si el proyecto de ciertos candidatos de la oposición o del gobierno, los dos al final terminan incurriendo en crédito. Uno es contra los trabajadores, el otro, que estaba propuesto por lo menos por el señor Fontaine, era endeudarnos en el mercado de bonos. Pero le voy a decir una cosa, una prestación social del tamaño y de la relevancia que tiene la PGU no puede financiarse con... Usted dice, sin aumentar el gasto fiscal, sin recurrir a deuda pública, ni impuestos nuevos. Bueno, porque tenemos ¿De dónde saco la plata? Porque tenemos muchísimo mal gasto. Tenemos muchísimo mal gasto. Entre otras cosas, también ciertas cosas que se han ido instalando a lo largo del tiempo. ¿Pero cuál es lo más urgente cuando usted llega a la moneda? Yo le diría que lo más urgente en una primera instancia es el recorte de los ministerios. Ya. Y la fusión de ministerios, la fusión de subsecretarías,
nosotros podemos un punto pasar... y medio del PIB, usted dice que ahorra. 1,5 Son del PIB, es lo que 4.954 millones. es lo que dice Víctor Espinosa, que es el especialista asesor económico. Bueno, pero no se olvide de una cosa, si uno tiene asesores en razón de la falta de conocimiento técnico propio. Ya, pero esa es la postura que tiene. Entonces, ojo, también plantear, Víctor Espinosa en una entrevista en Pulso, si no me equivoco, decía que habló con Federico Stussenegger. Sí. Ministro de Javier Milei. Yo también he hablado con él. Ya. Y usted también le dijo que quería recortar 15.000 millones de dólares de gasto público y le dijo, ¿por qué no lo hacen en un mes? ¿Se puede en un mes? Mire, si, dijo que lo iban a evaluar. Si Víctor parte de la premisa que se puede, yo creo que se puede. Ahora la pregunta es otra, porque esto va de la mano de un proyecto de ley que es la ley Ómnibus que están proponiendo. Sí. Entonces, claro, se puede. ¿Va a existir la mayoría política para hacerlo? Eso es un tema que va a haber que ver en ese momento. Ahora, como consecuencia de esto, que como mencionamos se respalda el programa económico de Víctor Espinosa, ha habido críticas, en particular por parte de la candidatura de Janet Jara, que ahora se lanzó en contra de Kaiser, hablando de que hay un momento de ofertones de la ultraderecha, diciendo que esto es realmente imposible. Brutal, me parece, realmente. Pero bueno, no deja de sorprendernos. Ni siquiera 6.000 millones de dólares son viables, imagínense 15.000. Parece que se abrió en la ultraderecha el momento de los ofertones. Cuando en realidad, a diferencia de lo que ocurre con José Antonio Kast, que no da mucho detalle cómo quiere hacer su recorte de 6.000 millones de dólares, el caso de Kaiser tiene hasta un programa detallado que hizo Víctor Espinosa y que lo presentan como se ven los recortes y con todos los elementos ahí detallados, ¿no? Cosa que muestra dónde serían los recortes, ¿no? Entonces es mentira lo que dice Jara, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Pero se ha molestado bastante. Ahora, los cuestionamientos no va solo por ese lado. Ha habido algunas críticas con respecto a distintas materias. En particular, una de las que más le han sacado y que han tratado de sacar más en redes son justamente algo que ya se sabía de Kaiser y no le va a sacar apoyo a los que ya sabían esto de él, pero que sí puede afectar en personas que sean más bien indecisos o eventualmente en una segunda vuelta, si él pasara a segunda vuelta entre votantes de Matei o de Parisi, que esto podría impactar, y son más bien los mensajes, los tweets del pasado que ha tenido Kaiser, donde tenía unos mensajes y unas posiciones que digamos que son un poco comprometedoras y no se ven para nada bien. Me preguntan por qué no tengo pareja, y la respuesta es obvia, dice usted. Ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido. Y para mantener a una hueona empoderada, prefiero volverme maricón. Ok. ¿Sí? Hazte cargo, candidato. Explíqueme eso, explíqueme este camino de la talla. Es una respuesta a una feminista que decía que todos los hombres somos violadores. Es una respuesta. No, es que usted ustedes se olvidan el 18-10, como trataron a todos los hombres de Chile, las feministas. Había un extremo, ¿cómo era? Muerte al macho, machete al macho. Pérez, está bien. Bueno, pongamos el contexto. Usted dice que esto es contexto de estallido social. En todo caso, la respuesta va en dirección, no sé si es directamente de estallido social o poco antes o poco después, pero el paroxismo del tema del feminismo, no el feminismo de igualdad de derechos, sino que ese que acusaba a todo hombre de ser maligno por solo hecho de ser hombre. Estaba en ese momento, déjeme yo lo respondí en algún momento. Ahora no deja de ser irónico. La puntualización siguiente. No deja de ser irónico. Cita suya, candidato, disculpa. Sí, por favor. Esto es 2017. Ya. 2 años antes del estallido social. Lo que usted me está diciendo que en medio del estallido social. No, que en ese momento no estaba el paroxismo. Quedándome con lo que usted acaba de decir. En medio del estallido social le respondo a una feminista. Esto es 2 años antes. Bueno, probablemente haya sido dentro de lo que eran las marchas y toda esa cuestión del tema. Ya, y le parece, solo para entender su racionamiento. Porque si usted le dicen una burrada, usted va a responder entonces con una burrada. ¿O le parece que eso representa su manera de pensar? Fue una respuesta provocativa, para trolear. ¿Ya? Fue un tuit para trolear y generar entonces reacción. Eso fue. Ahora, usted lo puede tomar en serio o no lo puede tomar en serio. Yo personalmente creo que sí, no se ve especialmente bonito. Y eso, como mencionamos también el directo que hicimos sobre este tema, que duró más de 4 horas y media, porque vimos la entrevista tanto de Jara como la de Kaiser, fue extenso. Lamentablemente, como siempre, TVN después reclama la parte de sus programas, así que la parte de Kaiser se recortó por derechos de autor, pero fue un directo bastante extenso. Eso se está viralizando de cierta manera y principalmente lo están usando ahora como un mecanismo de ataque en contra de él, ¿no? Particularmente para afectar entre el votante mujer. Más que nada, como también el votante centrista, tanto de centro derecha como de centro izquierda, ante una eventual segunda vuelta. Y otro elemento que ha generado cuestionamiento es justamente el tema, por un lado, del servicio militar obligatorio
que lo cuestionan porque dicen ya, quiere aumentar la cantidad militar, obligación, pero vemos una población que está a la baja en distintos ámbitos y en la práctica también sería un elemento forzoso que más que tener que ver con libertades tiene que ver justamente con estructuras más nacionalistas, pero al mismo tiempo hace una diferenciación hablando de que es necesario un servicio militar obligatorio masculino y que es obligatorio, pero para las mujeres no. Entonces muchos hacen justamente la diferenciación de por qué se hace esa diferencia. Ahora por supuesto tiene que ver con concepciones más conservadoras de la sociedad y que genera molestia a eso tanto no solo en sectores de izquierda sino también de centro derecha y en sectores más liberales como libertarios que esos temas forzosos no les agradan, ¿no? Y algunos como especialmente en sectores que podríamos decir no le agrada el feminismo cuestionan de por qué se hace esta diferenciación que da un privilegio para mujeres, aunque siempre había un poco de hipocresía en ese punto cuando se habla de igualdad, pero en la práctica siempre se dan ciertas preferencias para un lado o para otro, ¿no? De todas maneras, fue una entrevista que por supuesto tiene elementos controversiales como aquellos que no. Yo creo que hay elementos que le van a servir particularmente como lo que ocurrió con respecto al tema de la inmigración, que es una de las cosas que más le importa a la población. Claramente que haya molestia de figuras como Jara muestra que está haciendo una molestia de cierta manera, pero también el pasado de Kaiser, especialmente los tweets y su respuesta ante estos cuestionamientos que decía que él simplemente quería trolear, que seamos sinceros, no una buena respuesta, se lo van a sacar en cara y en primera vuelta eso no va a ser muy decisivo, pero si pasa segunda vuelta, ahí lo van a tratar de mostrar para que los indecisos, la gente de centro izquierda y centro derecha, votantes de París, votantes de Matei, etcétera, que son decisivos para ganar la elección, para aquel que pasa segunda vuelta, van a colocar eso, si es que pasará en la segunda vuelta, para bloquearle esos votos y que eventualmente votarán por Jara. Vamos a ver cómo ocurre toda la situación. Pero de todas maneras, ¿qué les pareció esta entrevista que tuvo Kaiser en TVN? ¿Creen que fueron mucho más confrontacionales con él que con Jara, como mencionamos aquí, o fue completamente neutro? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.